Jugadores, bienvenidos a este nuevo top, bienvenidos a The Freaky Swagger, el canal donde encontrarán los mejores juegos para todo tipo de PC. En el top de hoy les traigo nuevos juegos de este 2021, en este caso la parte 2, y si quieres la parte 1 te la dejo aquí abajito en la descripción y aquí arribita. En esta lista incluyo nuevamente más juegos del mes de enero, febrero y de marzo, y en la tercera parte continúo con los juegos de los demás meses, así que acomódate y a la una soda porque empezamos. Elige un bando, domina tus movimientos y abraza tu destino en una épica aventura beat'em up, inspirada en el exitoso programa. Toma el control de 8 personajes jugables con un conjunto de movimientos profundos, combos, progresión, intercambio de personajes en tiempo real, ataques definitivos y mucho más. 34 años después de los eventos del torneo de karate Old Valley de 1984, la rivalidad de Daniel LaRusso y Johnny Lawrence continúa. El juego presenta una historia completamente nueva, llena de escenas y diálogos únicos. Elige tomar el control de Daniel y sus estudiantes en Miyagi-Do Karate a través de una campaña de historia, o seleccione a sus rivales Johnny Lawrence y sus discípulos en Cobra Kai para interpretar su versión de la historia. Completar ambos lados de la campaña revelará lo que es un final definitivo. La lucha está en tus manos ahora. Juega como Scott Pilgrim, Ramona Flowers, Stephen Steer, Knife Shell y más. Nivela a tus personajes con habilidades únicas conforme luchas a través de oleadas de duros enemigos. Haz equipo con hasta 3 de tus amigos localmente o en línea para combinar sus habilidades en batalla o para competir en increíbles minijuegos para ver quién llega hasta la cima. ¿Puedes derrotar a la liga de los ex malvados de Ramona mientras intentas ganar su corazón? Batallas épicas con Lucas Lee, Gideon Grace y más esperan a Scott Pilgrim y a sus amigos. Compite en minijuegos subespaciales con una banda sonora increíble y mucho más conforme si revives la amada historia de Scott Pilgrim vs. The World. Celebra la saga de Katsuma Kiryu, con esta colección que combina ediciones remasterizadas de Yakuza Parte 3, Parte 4 y Parte 5, 3 capítulos cinematográficos valientes de la prestigiosa serie que ofrece una mirada auténtica, valiente y a menudo violenta al Japón moderno. Con contenido restaurado y localización actualizada en 1080p y a 60 fotogramas por segundo. Experimente la colección completa de Yakuza en una consola por primera vez en la historia. Whitehead's Monstrum Nut. Vaya, sí que este juego es difícil de pronunciar. En fin. Este juego nos devuelve una de las sagas clásicas del RPG. Es un título entretenido y accesible con un estupendo sistema de exploración y combates muy dinámicos. Juega como cualquiera de los 6 notorios Monstrum, cada uno con sus propios dones únicos que otorgan habilidades como escalar muros escarpados o detectar objetos ocultos para proteger lo que es la ciudad de criaturas sombrías. Explora la enorme ciudad, acepta misiones para ayudar a la gente del pueblo y entra a Green Walnut para vencer las amenazas a Balduq. Mecánicas conocidas como esquiva de destello y guardia de destello te permiten lo que es superar a tus enemigos, mientras que las nuevas incorporaciones como regalos y modo de impulso aumentan lo que son tus capacidades a la hora de luchar.
¿Buscas riquezas incalculables, vida eterna, poderes divinos? Te lleva a este templo maldito un laberinto aparentemente infinito de pozos sin fondo, trampas mortales y monstruos. Recoge reliquias místicas y un arsenal de armas para hacerte imparable. Lucha a través de hordas de enemigos en pasadizos oscuros y cavernosos llenos de trampas y secretos de todo tipo. Estatuas que escupen fuegos, explosivos, picos ocultos y cosas peores. La corrupción se acumula en ti con cada paso. Anímalo o ignóralo, pero cada poderosa maldición puede ser un arma de doble filo. Tu codicia te llevará a la muerte, pero no es un escape. Levántate para luchar de nuevo. Profundiza de nuevo y desafía a las deidades malignas que permanecen en este lugar. Inspirado en la galardonada franquicia de juegos de mesa, es un juego de investigación combate por turno, ambientado en los mundos embrujados de Howard Phillips, los mitos de Cthulhu de Lovecraft. Sumérjase en una historia original escrita por los escritores oficiales de Fantasy Flight Interactive y explore los locos años 20 de estadounidenses. Elige entre los 12 intrépidos investigadores de los juegos de Arkham Horror, cada uno con un conjunto único de habilidades, y reúne a tu equipo para arrojar la luz sobre esta misteriosa muerte. Encuentra pistas, realiza interrogatorios y avanza a lo largo de 9 capítulos a medida que se desarrolla la historia. Su investigación lo llevará a visitar instituciones oscuras y lugares misteriosos que van desde la Universidad de Miskatonic, el Arkham Asylum y los pantanos de Luisiana. Overcooked Parte 1, Overcooked Parte 2 y todo su contenido adicional vuelven mezclados y remasterizados para crear esta deliciosa edición definitiva. Disfruta de cientos de niveles de caos culinario cooperativo mientras cocina en sitios peligrosos y sombríos. Los jugadores podrán disfrutar de los modos campaña, supervivencia y práctica, así como un nuevo modo de juego, todo lo que puedas comer. El modo ayuda. Este modo ofrecerá varias opciones para facilitar el juego, como reducir el tiempo de espera para recetas, aumentar el tiempo durante rondas y la oportunidad de poder saltar niveles. Overcooked, todo lo que puedas comer, tiene una opción para permitir que sea el mayor número posible de jugadores a este frenesí alimenticio. La interfaz de usuario se puede adaptar y cuenta con una opción de texto para disléxicos así como para daltónicos. Vuelve al Reino Cebolla para un festín de proporciones épicas en Overcooked, todo lo que puedas comer. Dakka Squadron es un juego de disparo aéreo de ritmo rápido en el que eres un orc flyboy, que te lleva a los cielos para hacer lo que los orcos mejor hacen: luchar. Vuela a través de mundo alienígenas contra todo pronóstico, disparando con tus supashotas para destruir las fuerzas aéreas enemigas y objetivos terrestres, mientras desbloqueas nuevas armas y actualiza tu avión para que sea el flyboy más asesino del cielo. Elige un clan orc y personaliza tu jet para mejorar tu estilo de juego. Vuela con Dakka Jet, Burna Bomb Mass y Bliza Bomb Mass. Equípalo con una gran variedad de armas, bombas y misiles. Aprende nuevas maniobras especiales, libera tu Dakka y prueba tu temple contra tus compañeros Flyboy en un modo multijugador de combate a muerte y contra letales enemigos en el modo campaña. Balan Wonderworld es un maravilloso juego de plataformas de acción inspirado en el teatro de Balan. Liderados por el enigmático maestro llamado Balan, las estrellas del espectáculo, Enma y Leo, usarán las habilidades especiales de una multitud de trajes característicos mientras se aventuran en la extraña e imaginaria tierra de Wonderworld.
Aquí los recuerdos y las vistas del mundo real se mezclan con las cosas que la gente aprecia. 12 historias diferentes esperan a nuestras estrellas en Wonder World, cada una con sus peculiaridades únicas. Explorarán todos los rincones de estas etapas laberínticas, llenas de una mirada de trucos y trampas para llegar al corazón de cada historia. Disco Elysium: The Final Cut es la edición definitiva del innovador juego de rol. Eres un detective con un sistema de habilidades único a tu disposición y una manzana entera para abrirte camino. Interroga a personajes inolvidables, comete asesinato o acepta sobornos, conviértete en un héroe o en un absoluto desastre de ser humano. Enfréntate a la realidad de tu cosmovisión mientras tu brújula política te lleva por nuevos caminos. Descubre más ciudadanos, un área adicional y vistas monumentales mientras dejas tu huella aún mayor en el mundo persiguiendo tus sueños. Intimidar, hablar dulcemente, recurrir a la violencia, escribir poesías, cantar karaoke, bailar como una fiera o resolver el sentido de la vida. Disco Elysium: Final Cut es la representación más fiel de los juegos de rol escritos que jamás se haya intentado en los videojuegos.